Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, hola. Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a ver, vamos a empezar a ver unas cosillas hoy. Mm, quería, antes de empezar con un poquito de la materia, de lo que teníamos que ver hoy, quería repasar y ver un poquito, como les puse en el correo, la parte de la tarea, sobre todo el último ejercicio. Entonces, en general, viendo las tareas, me parece que hay, digamos, en algunas ocasiones hacen, digamos, algo, pero es que no, o no entienden las instrucciones y alguna indicación propia de lo que se quería en el ejercicio, o es que de no entenderlo es que tal vez no un poquito la carrera y no lo logran interpretar rápido, no sé. Porque en algunos casos son como errores, es que se pedía hacer algo y lo hacen diferente, alguna cosa. Entonces, algunas de las cosillas que recuerdo. Y, de hecho, digamos, el primer ejercicio era un ejercicio muy cortito. De hecho, digamos, era prácticamente nada más, y si ya habíamos trabajado en la primera tarea, plotear y todas funciones en esta parte, tiempo discreto, tirar aquí un par de alias discretos, era muy fácil, pero era para que empezaran a, a hacer, digamos, más visible, que ustedes lo trabajaran en un ejercicio, ¿ok? La parte de un alias. La segunda parte era un ejercicio un poquito más difícil para poder, digamos, organizar lo que yo quería aquí. Vamos a ver, este sí lo va a correr. Ah, no, esta es una función. Ok. Era que pudieran entonces visualizar una imagen o una onda en tiempo continuo. Claramente, recuerden, como hemos visto, una onda en tiempo continuo no la podemos concretar, digamos, perfectamente a nivel del simulador, a nivel aquí, digamos, de MATLAB o Octave. Yo lo que voy a poder tener como datos para poder generarle es un vector, una matriz de puntos, para darle, ok, estos son los puntos de la variable dependiente y la variable independiente. Con la función plot, yo puedo entonces, digamos, la función plot es por así decirlo, es como un suavizador, como un interpolador, pero para poder, digamos, lograr de que la función plot me dé una buena señal sinusoidal visible, yo tengo que darle suficientes puntos, porque digamos, vamos a ver, si yo le paso un vectorcillo, intento, y creo que incluso en muchos casos, ese fue otro error, de hecho, con no saber usar bien la función plot. Entonces, porque la primera tarea tenían que haber tratado de entender cuál era la diferencia sustancial entre estas dos funciones para poderlos usar. Entonces, si digamos yo quisiera que la función plot me tire una función sinusoidal y yo le paso un vectorcillo, pero que solo tiene un puntillo aquí y no sé, y otro puntillo acá, probablemente eso lo que va a tratar de hacer esa función plot es intentar darme una señal, algo así, seguro, una cosa así me va a dar. Para que se vea sinusoidal, yo necesito darle suficientes puntos a lo largo de la forma de la onda que yo quiero generar. Entonces, con una secuencia de puntos normal para haber generado, digamos, el muestreo, quizás habían casos donde el plot era terrible. Entonces, yo tenía que entender eso y generar posiblemente un vector diferente para pasárselo a plot y que me tire la función en tiempo continuo.
Entonces, espérame un segundito aquí para medir esto y que era lo otro que iba a hacer acá que me estaba faltando. Ah, que quería cambiar la red. Un segundo. A veces no la red. Esta red me da menos problemas a veces. Ok, ok, ya cambié. Vamos a ver que no se corte el audio o algo así. Entonces hay que generarle un vectorcillo con más puntos. Hay quizás un par de formas diferentes para poder darle esa cuestión, digamos. Una es generar una variable más fina. Uno la puede generar con un linspace o también incluso se puede hacer con un vector normal. Algo parecido, nada más decirle que, digamos, en lugar de poner, digamos, que usted genera una variable. Recuerden que para tiempo discreto, la parte digital es una variable entera. Tiene que recorrerme en números enteros el dominio, digámoslo así. Entonces, si fuera una variable para una señal que yo tenga que manejar a nivel discreto, eso me daría, digamos, un vectorcillo de 0 a 50, 51 puntos. Digamos que esto fuera con el vector, digamos, que yo quisiera hacer. Y si yo quiero que no sea entera, que sea más fina, entonces yo le puedo decir que, no sé, 0.01 va a ser un poquito más grande la letra. Está esto aquí. Siempre se me pierde. Muy grande. Uy, sí. Un poquito para ver. A ver. Ok. Entonces esto ya logro hacer un vector. Igual es, digamos, una matriz que va a tener, digamos, entre el 0 y 50 tantos valores necesarios espaciados entre 0.01. Entonces, al menos con una de estas dos formas hubiera podido generar la función de dominio para evaluarlo en la función sen y generar, digamos, una función lo suficientemente fina para que cuando yo la plotee con la función plot se vea, digamos, a cualquier frecuencia. Es que tal vez para muchos, digamos, si le pasaban una función que era 100 Hz, tal vez a la hora de plotear eso le generaba bien la curva, pero si usted le pasaba un Hertz o un K, eran muy poquitos puntos y no era suficiente. La onda quedaba no sé, un boceto ahí rarísimo. Entonces eso era un errorcillo en cómo manejar bien una onda para esa parte, para la parte que se viera continua. Entonces, de hecho yo lo hice de esta forma. Le dije que entre este intervalo y este me diera tantos puntos. Y eso es la cantidad de puntos bastos para que se hiciera la gráfica, digamos, para cualquier frecuencia, esperando que dentro de las que tenemos que graficar. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quería en este ejercicio era ingresarle una onda de una frecuencia, en este caso tenemos un hertz, especificarle el tiempo de muestreo o la frecuencia. Entonces, digamos, 4 veces la frecuencia de uno y un alias, cualquier otro, solo para visualizar y ver eso en una figura. Poder ver la onda que calzara o sea, en el eje X yo tengo que ver tiempo. Entonces, si yo tengo Hertz, tengo que ver un ciclo por unidad, digamos aquí de 0 a 1. Y con 4 de frecuencia de muestreo significa que en un segundo voy a ver 4 muestras. Y aquí abajo, digamos, nada más que las muestras que estoy ploteando están representadas por un alias calculado con el valor cada que yo le ingresé y que tiene que coincidir. Visualizar nada más esa parte, eso era la solución. Pero que gráficamente se viera la onda en continuo y las muestras. Entonces, por ejemplo, si yo duplico este input
de 4 a 8, lo que voy a ver es el doble de muestras por ciclo. Y si pongo otra frecuencia, no sé, el doble, entonces voy a ver el doble de frecuencia y como la mantuve, entonces eso era lo que yo esperaba, digamos, a partir de este nada más un poquito, algunos casos, digamos, pero el caso 3, de ninguna pregunta, ese me preocupa un poco porque no sé dónde estuvo tanto el enredo. Si las instrucciones eran muy complejas, aún yo las volví a leer y traté, y yo no logré ver el problema. Y también que no sé si es que no se están ubicando en la parte principal de los dominios continuo y discreto, con algunos errorcillos conceptuales, algunos, no, pero fueron más los que lo hicieron, digamos, cometieron algún error de los que lo hicieron bien. Entonces, la pregunta 3 era a nivel, digamos, conceptual, era el concepto de armónicos, o el fondo, digamos, un tono. Entonces, es una frecuencia única que va a tener, digamos, un sonido específico. Ingresando una frecuencia base, la que yo quisiera definir, en el rango audible, yo les definí ahí el rango audible. Tal vez, digamos, incluso, quizás ustedes en las pruebas se dieron cuenta que las últimas frecuencias a nivel del computador, incluso para nuestro oído, ya no eran casi perceptibles. Ya como en 17K es muy difícil escuchar algo. Ahí implica un poco si la tarjeta de audio los procesa bien, si es capaz de darme realmente, digamos, el tono de 17 o 18, y si yo soy capaz de escucharlo. Entonces entra por ahí un poco. Y yo le doy esa frecuencia base y que producir, digamos, todo, digamos, a partir de esa frecuencia, todos sus armónicos hasta 22K. Por ejemplo, si yo hubiera ingresado 12 kilohertz, solo de él, digamos, sería el único armónico en digamos, en el fondo de la señal que hay que generar, porque su múltiplo, 24, ya está fuera del rango. Entonces ahí había que hacer un ajuste para que pudiera identificar cuáles serían las frecuencias. Varias formas ahí de ponerlo en la funcioncilla que yo defina para hacer la programación. Varias ideas, yo vi varias. Ahí hay una, se puede meter en un for, se puede meter en un while, pero a la hora de generarlo, se pueden generar un vector de frecuencias al inicio. Eso es un poquito la idea que uno tenga y desde el inicio, ¿ok? Vi algunos que usaron otra frecuencia de muestreo. Algunos usaron 44.000, me parece, exacto. Digamos, conceptualmente el problemilla de usar el doble exacto de una frecuencia de muestreo para la frecuencia que yo quiera trabajar, es que es muy sutil, digamos, en la frontera y con poquito error de precisión o cualquier situación que suceda, incluso que esté fuera del control, que sea a nivel de cálculos, podría, digamos, generar pequeños traslapes en la zona, digamos, en el punto ahí, justo, digamos, donde en teoría no se traslapa. Entonces uno siempre debe respetar un pequeño margen. Claramente, como las frecuencias altas casi no las podíamos escuchar, no era perceptible si hubiese existido algo, quizás. Pero en la práctica, uno sí tiene que tener claro, la frecuencia de muestreo yo le decido, pero normalmente hay que, digamos, respetar un margen, que incluso ese margen a veces se llama como margen de anti-alias. Que no sea muy grande, porque hay un asunto que también quiero ahorita, digamos, con esto mismo. Creo que un par o dos o tres usó un número grande, como 48.000. Grande, digo yo, o sea, se fueron un número mayor. ¿Cuál es el problema que se podría uno, digamos, cuál es el problema de usar, digamos, un margen anti-alias muy grande? A nivel
lo que es frecuencias espectralmente y el manejo de la información de lo que viene en la señal, más bien eso es más favorable, menos problema, digámoslo así. Pero ¿qué es el problema de que yo tase una señal a 48.000 a diferencia de hacerlo a 44.100? Solo como para visualizar. ¿A alguien se le ocurre dónde está la desventaja en el caso de 48.000? Consumo ancho de banda. ¿Perdón? ¿Cómo es? Por el consumo de ancho de banda. Consumo. ¿A qué te referís con consumo? A ver, ¿qué hay en el chat? Vamos a ver. Espacio y tiempo. Pues sí, digamos, más o menos, no sé si lo que dice Andrés, digamos, todo el fondo de los dos, de lo que dice espacio y tiempo lo tiene claro. Sí, digamos que si yo tengo una señal que es de 1 hora y yo la tazo a una frecuencia más rápido, eso implicará más memoria porque generaré más datos. Pero hay otro que es todavía importantísimo, que tal vez es lo que dice, que está asociado como a la palabra de tiempo. Cuando uno programa esto, y eso es lo que justo nos hace falta para entrar como a la segunda parte del curso, cuando ya nos entremos a la parte ya de hacer, aplicar cosas, poner a echar a andar un poco de lo que hemos venido hablando. Cuando usted va a procesar una señal, aquí nada más prácticamente no hemos procesado casi nada. Solo estamos, de hecho, esto es una síntesis de una señal en digital y verla a nivel de audio, escucharla. Pero digamos que esta misma señal que tenemos aquí, aquí estamos sintetizándola, generándola. Digamos que yo quisiera aplicarle un filtro o un algoritmo de, no sé, identificación o algo. Yo tengo que ir entonces pasándole como concepto de sistemas LTI al inicio. Ok, yo tengo un sistemita, pues es un algoritmo, le paso una muestra y él tiene que darme una respuesta, un valor que es el resultado de todo el algoritmo que genere. Luego viene la siguiente muestra, proceso y doy la respuesta. Y eso en un ciclo, digamos, de cálculo y que podría ser incluso en línea. Conforme se generan los datos, las señales, es un sensor ahí que está tomando muestras, estoy procesando y estoy respondiendo. ¿Qué es el problema si digamos, ese concepto de tomar los datos de entrada de la señal en línea tiene una frecuencia de muestreo muy alta, que la velocidad con la que yo tengo que atender los datos que se están generando es mayor? Y si mi computador, mi sistema embebido, mi Arduino, no sé, algo así, no da la velocidad necesaria para que me implemente el algoritmo, hay dos formas. Intentar optimizar el algoritmo a nivel computacional, buscar alguna mejora matemática o de programación que acorte el tiempo que dura generando la respuesta, que eso es en DSP uno de los objetivos muchas veces, mejorar el algoritmo a nivel de programación. Y si no, ok, el chunchito no me sirve, hay que buscar uno más potente. Entonces, si yo tazo una frecuencia de muestreo mayor de la necesaria, o sea, 50.000 kilohertz, necesitaré entonces en un sistema en línea procesando datos, tener que manejar eso o tener la velocidad necesaria para atender esa demanda. Ahora, perdón, si fuera fuera de línea y yo almaceno todos los datos, los guardo y después esos datos, no sé, voy a procesarlos y tengo todo el tiempo que dure el procesamiento. Agarro una muestra, procesa y hasta que termine agarro la siguiente y ya, no sé, después de 8 horas tengo la respuesta total, ahí sí. Pero si es un sistema que está procesando datos en el momento,
Si tomo una frecuencia de muestreo mayor, tengo esa desventaja. Además de la de memoria. ¿Ok? Eso es como dos cosas fundamentales así. Entonces, pero también yo vi un par de casos que me sorprendió más el detalle. Usaron una frecuencia menor a 44. Entonces yo dije, ¿cómo si uso una frecuencia menor a 44 voy a poder, por ejemplo, manejar los armónicos de 20, 21, 22K? Es imposible. Lo que voy a hacer es voy a tener un espectro traslapadísimo por aquí y por allá. Van a salir un montón de sonidos, pero salen sonidos, ese fue el asunto. Muchos de ahí suenan. Pero lo que está sonando son de tonos diferentes a lo que yo debería generar en la síntesis. ¿Ok? Vi algunos casos y eso sí, me pareció para algo elemental de lo que deberíamos ir manejando el curso, un error muy grave. Pues sus razones y demás, pues hay que verlo, ¿ok? Ahora, el error más común que sí me pareció grave en el concepto, pero incluso a veces no estoy seguro por qué. Si fue nada más que, no se tomaron la seriedad o pensaron que era una libertad posible. No sé. La verdad, todavía le he dado mucha vuelta. El por qué, digamos, es que cuando hicieron la síntesis, hicieron como muchos, porque fueron varios, hicieron una mezcla extraña con la síntesis, con la señal, digamos, el SEN en tiempo discreto, para después, digamos, en teoría, mandar la señal a reproducir. Lo primero fue que agarraron el vector que debería representar, digamos, el número de muestra, y lo escalaron más bien como si fueran los instantes de tiempo donde se muestrean. Entonces, no estoy seguro, digamos, cuál fue la razón o la ilógica, pero eso es incorrecto a nivel de estar trabajando a nivel de tiempo discreto. O sea, de hecho, esta ecuación, digamos, acá, y de hecho al inicio no lo había notado en varios casos, pero pronto empecé a escuchar unas cosas que sí noté una diferencia. Yo creo que ya realmente probando, aquí hay algo que no me cansa, no me está saliendo. Ya empecé a revisar hacia atrás varios y encontré, digamos, esa diferencia. Lo que estaban, digamos, de alguna forma haciendo es, digamos, que son los 4 segundos, ¿verdad? La idea para cada armónico. Esa era, revisé tanto, si le puse tanto cuidado hasta donde pude que... Entonces tengo aquí 4 segundos, es un tiempo que incluso podría ser una variable ahí que yo la puedo ajustar 4, 1. Esto es un valor, digamos, temporal de la señal. Según una frecuencia de muestreo tal, o sea, digamos 44.100, de yo agarro esto de aquí, que es 4 dividido entre el tiempo de muestreo, yo podría sacar, digamos, exactamente cuánto tiempo, cuántos números de muestras habría. Entonces, no sé, me da 1.000.000 de muestras. Entonces, eso ya yo sé que el vectorcito tiene tantas muestras. Eso, digamos, está bien para, digamos, sacar el vectorcillo, el tamaño. Entonces uno dice, ok, la señal, que son dos, digamos, en el fondo, una con los números de muestra, 0, 1, 2, 3, hasta el último valor. Esto que sería n-1, para que sea tamaño n, digamos. Y aquí, digamos, los valores correspondientes a la muestra. Exactamente, estos valores son los que hay que producir para que entonces cuando yo agarre este par y lo mande a la función, digamos, sound o por ahí, a nivel analógico, traducido a audio, escuche el tono que yo quiero producir. ¿Ok? Esa era la idea. Entonces, en algún momento, lo que me pareció muy raro, realmente, y de hecho no lo noté hasta varios casos,
fue que en lugar de, ok, decir, ok, este vector tendrá, no sé, 100.000 muestras, o el tamaño, digamos, guardaron aquí el tiempo de donde estaba la muestra. Entonces, digamos, esta es el tiempo cero, aquí sería t sub s, 2t sub s, 3t sub s. Y entonces, ¿cuánto es el último? 4. Porque exactamente era el tiempo en el mundo analógico, digamos, donde fue tomado el valor de la muestra. Eso fue, digamos, lo que no logré incluso porque en el fondo era nada más ponerle una división, una cosa ahí, y yo no lo vi al inicio, pero empecé a notar algunas cosas raras. Me devolví a revisar varios casos de esos y habían varios. Suficientes, digamos, para que fuera un asunto un poquito ya general a nivel del grupo. Y entonces, claramente, para que yo pueda generar los valores, algunos sí, por lo menos en la función, aunque esto totalmente se sale de lo que yo necesito manejar en tiempo discreto, es que se pierde, es como una mezcla entre analógico y discreto, un poco rara. Los valores de la función, para que sí me den los valores correctos al menos, entonces yo tendría que haber agarrado la función sen y en el tiempo analógico 2pi sería, digamos, para que la función en tiempo analógico sería 2πf t, ¿verdad? Y esto me daría, digamos, el y de t. Si tengo los valores temporales donde van las muestras, entonces de ahí uno dice, ok, yo agarro aquí y tengo que, eso sí, usar f en hertz y aquí poner, digamos, el valor temporal. Es prácticamente haber hecho eso. Entonces, algunos hicieron bien el F, algunos mezclaron un poco con el F aquí, entonces ahí sí, todavía era un enredo un poquillo más raro. Y ahí fue donde entonces las cosas, entonces yo, digamos, noté, digamos, el mal manejo de lo que realmente teníamos que sintetizar y para que se pueda interpretar. Entonces, porque aquí en el fondo yo no les pedí que muestrearan, por así decirlo, digamos, que es que aquí como que hicieron una mezcla, como que vamos a generar como el ADC de la señal y como que es una cosa muy rara. Aquí lo que estábamos era pasando de un mundo digital directamente, sintetizando información, pero que esa información representara algo a nivel, digamos, analógico, para después, digamos, a través de un DAC, poder, digamos, generar la señal analógica y que esa señal, digamos, pasada a nuestro tarjeta de audio, me generara la señal que queríamos. Entonces uno dice, si yo quiero a nivel digital generar al final una onda de una frecuencia analógica y que se escuche, yo a nivel digital voy a utilizar senos discretos, donde este n es el número de muestra para generar de nuevo los vectorcitos. Para una señal digital discreta, digital, pero sí, digamos. Aquí con su vectorcito de números de muestras y aquí los valores. Y para que esta señal que estoy sintetizando represente una cierta, un cierto tono armónico a nivel de audio, yo necesito que esta frecuencia del seno discreto esté proporcional a la tasa de muestreo, que yo le voy a decir a la, digamos, a la función. De hecho, la función recibe este FDS. Si no lo recibe, asume que es 44.100 por defecto, y yo sí puedo darle otro. Lo único es que ese otro tenía que haber sido mayor a 44.000. Menor, no se hubiera podido manejar para todos los armónicos del ancho de banda que les especifiqué. Entonces, habrá un F minúscula que hay que calcular para todas las frecuencias F armónicas que yo tengo que producir aquí el audio. Ya, eso es. Entonces, de hecho, o sea, esa es
Digamos, en muchos es la forma ordenada correcta a nivel matemático de generar la señal a nivel discreto y que incluso esa señal, porque yo ahí bien les pude haber dicho, y no sé, agarren esa señal y, no sé, métale un filtrillo de tal cosa, un volumen, cualquier, incluso un volumen, una amplificación, lo que sea en el procesamiento, después de haberla generado. Entonces vean que aquí lo que, como tal, yo lo que tengo es la generación de los datos, es una señal en tiempo discreto con un F minúscula generado así. Ahora, hay varias formillas de haber montado el algoritmo, de cómo generar el vector completo con todos los armónicos y que sonara. Me preocupó un poco porque no sé si es que no se entendía o qué, pero conceptualmente está mal manejado todos esos casos. Porque incluso nosotros vimos en los tiempo discreto y el F ha sido, digamos. Eh, ¿Qué más quería? Ahora, ¿por qué es importante tener, digamos, no solo una razón, digámoslo así, de por qué tiene que ser nuestra señal en tiempo discreto así? Su vectorcito de datos, pero correlacionado con sus números de muestra. Porque si yo quisiera agarrar esta señal, digamos, esto sería como un XDN, y procesarlo, meterlo a un sistemilla ahí que haga algo. Por ejemplo, piensen en, no sé, una ecuación de, de diferencias de un filtro de segundo orden. Esta recursiva, las que hemos ya visto bastantes veces. Si yo quisiera meter eso para que procese esa señal, esto es un ciclo, digamos, esto va a ser un algoritmo iterativo que va a ir muestra por muestra tomando valores y buscando y va haciendo cálculos y así va generando otro vectorcillo aquí en la salida. Entonces, digamos, si para aquí, para la muestra cero de la salida, este valor, ¿ok? Va y busca los valores que ocupa, hace los cálculos y da el valor. Y así pasa a la posición uno, hace otra vez los cálculos ahí, como un for, un ciclo ahí dando resultados y así. Entonces, esto no funcionaría, por ejemplo, si yo tuviera esto aquí un 0 t sub s, un 2 t sub s. Este vector no sirve de nada a nivel discreto. Bien, no sé si alguien tiene una sugerencia o alguna. Si me explico bien o más o menos. Profe, yo también tal vez tengo como una consulta. ¿Me Sí, escucha sí, bien? dale. En esa parte donde usted dice que algunas personas pusieron, en vez de, digamos, hacer en el dominio discreto 0, 1, 2, sino que hicieron 0, T sub S, T sub S, es que estoy pensando, digamos, en la posibilidad de que yo haya hecho eso, ¿no? Entonces no me quedó muy claro cómo es que uno haría eso, ¿verdad? Porque el vector siempre va a ser discreto, ¿verdad? Que yo sepa, no hay como otra forma de definirlos. Entonces creo Sí, que no entendí como cuál es el error que quiere dar a entender ahí. digamos, o sea, discreto siempre va a ser en el concepto de que es un vector, ¿verdad? Tengo, digamos, espacios en el vector finitos. Si es de, si es un vector de 1 por 10, tengo 10 en ambos casos. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, quiero renovar aquí. Es que la clase mañana. Es un enredo aquí. Arbor. Ahora, un vector como tal va a ser, digamos, no sé, tiene espacios, digamos, de 1 por 4. Ahora, nosotros para manejar una señal a nivel, digamos, desde nuestro concepto de tiempo, digamos, discreto, ocupamos dos vectores. Digamos que aquí yo necesito el número de muestra y esto es una señal en tiempo discreto.
que necesita para hacer un procesamiento. ¿Ok? En las muestras, yo aquí podría incluso tener, no sé, una señal que sea -1, 0, 1, 2. Los valores de los espacios, el vector, digamos, n. Ahora, en el caso de lo que yo quería, digamos, poner aquí la información, algunos, digamos, si usted tiene la onda continua, que esta onda continua sería verla como un sen de 2pi f representando hertz por t, visto así, digamos. Si yo a esa función matemática calculo las imágenes, por así decirlo, para ciertos puntos en t, donde aquí, digamos, en 0, en t sub s, pongo este punto acá, aquí 2 t sub s, estoy como muestreando la señal, digamos, haciendo como vamos a ver, como emulando el muestreo de la señal. Entonces, ¿cómo lo puedo emular ese muestreo de la señal, digamos, a nivel discreto? Haber tomado un par así, pero, vamos a ver, en lugar de los valores que tengo aquí, colocar los instantes que yo estaría, digamos, tomando el valor de la señal analógica. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el valor que va aquí? De ahí es agarrar la función sen de 2pi f en hertz y ver el valor en menos ts. Esto hay un valor. Agarro la calculadora y me da un valor para f en hertz. Ese valor sería el que yo tengo aquí, digamos, llamémosle, no sé. No sé, A. En 0 voy a tener un valor B, en T sub S un valor C, y en D voy a tener un valor. Esto es como emular, digamos, el muestreo de una señal analógica. Digamos que esto sirve para manejar esto de acá, pero yo, digamos, tal vez para por lo menos emular el muestreo no es algo mal, pero para poder yo, digamos, ok, agarrar estos valores y digamos, generar una señal de tiempo discreto de trabajo, yo tendría que agarrar este vector y acompañarlo entonces de este. Ahí. Y decir, ok, por ejemplo, en el caso de Sound, decirle, ok, tome estos vectores, el n y el x de n, ahí, el que tenga ahí, y tome f de s, para que ella entienda cuánto hay de tiempo real entre una muestra y otra, que eso no está contenido en una señal en tiempo discreto. Como tal, eso no puede estar, no está contenido en la señal propiamente. Ahí solo tengo el número de muestra y los valores que hay. Ahora, si yo quisiera generar esa síntesis de la función, como yo, digamos, como se debió haber manejado con la otra función, yo lo que tengo que decir es, ok, si yo agarro esto en tiempo discreto para muestras, nosotros hemos visto que la constante que está aquí, que le hemos llamado f minúscula, si la relacionamos con una frecuencia de muestreo, yo puedo entender a qué frecuencia podría yo representar en el mundo analógico. Vamos a ver, ¿me explico mejor o todavía no? Es que todavía no sé entonces cómo explicarlo. Creo que sí, profe. Digamos, lo que usted quiere decir es que matemáticamente llegamos a lo mismo, pero que usted no quería que se sintetizara, digamos, partiendo de una emulación, como lo llamó, ¿verdad? Del muestreo discreto a partir de definir digamos, el seno continuo. A eso es a lo que se refiere, sino que esperaba que utilizáramos f minúscula con n y que fuera completamente continuo desde un principio, perdón, discreto desde un principio. De ahí obtenemos el vector
de imágenes, después tenemos las preimágenes N, y digamos, llegamos a lo mismo, utilizar sound. Ok. Incluso, digamos, yo no sé si en algunos casos yo observé que agarraron esto y a esto se lo pasaron a la función. Entonces, de hecho, ahí fue los casos que yo de una vez dije, aquí hay algo raro, porque primero es difícil de verlo en el código, porque hay que leer línea por línea e interpretar. Estos códigos no son fáciles y estas son cosas sencillas. Cuando empecemos a ver otras cosillas, no son fáciles de purgar. Era que sonaba diferente. Yo empecé a entender, incluso algunos casos digo, ¿qué hizo? Es poco, pero sí, no es lo mismo. Y porque todo sonaba, ese es el principio, digamos, correrlo porque suene no era el... Y lo que me empecé a dar cuenta era esto, que entonces le estaban pasando un vector que estaba escalado ya en el tiempo, pero entonces él internamente, no, al entender que él tenía que escalarlo por la frecuencia de muestra, o sea, para interpolar, se perdía un poco y salían unos tonos diferentes. Porque él inicialmente él entiende que entre nada más es un arreglo y entre punto y punto del arreglo, él tratará de hacer una interpolación según esta frecuencia de muestreo que yo le pase. Entonces ahí fue donde yo empecé a notar nivel primero de auditivo, que algunos digo, esto está raro. Y sí, digamos, conceptualmente, digamos, a nivel de los algoritmos, uno, digamos, la forma correcta es yo estoy generando en tiempo discreto, porque, vamos a ver, sobre todo, la razón principal es si yo tengo que procesar esa señal, yo necesito el vector de número de muestras. Entonces, haber sintetizado la señal sin tener eso es una señal a medias para poder hacer lo que, porque incluso, no sé si me explico bien, y sí, más o menos como dice Alejandro, es cierto, la emulación del muestreo no era propiamente lo que es la generación de una síntesis, de hecho, me interesa tanto esto, o sea, y quiero que por eso no, cuando, o sea, quiero de verdad que lo entiendan, porque cuando empecemos a diseñar los filtros para lo que queramos, audio, lo que sea, que es la parte de los primeros sistemas para que vamos a trabajar en diseño, las pruebas de funcionamiento, por así decirlo, es usted hace el chunchito y las primeras pruebas para saber si mi programación es buena o si no cometí un error o si está el algoritmo, el resultado está siendo congruente con, digamos, con lo que me decía, por ejemplo, MATLAB en el diseño, si está funcionando bien, es hacerlo con tonos. Porque, digamos, hacer un filtro, o sea, y pasarle una señal de audio, que, no sé, hay una voz, una persona hablando, una canción, lo que sea, un sonido, y de una vez probarlo con eso no sirve casi de nada, porque de fijo va a cambiar el sonido, usted escucha ahí un cambio en el sonido, pero ese cambio en el sonido puede ser incluso algo ahí medio aleatorio, porque me equivoqué en la programación y está haciendo algo ahí rarísimo. Entonces, las pruebas de funcionamiento, la primera etapa, para pensar en que de verdad esto es bueno, tienen que hacerse con tonos puros. Ponerle exactamente una frecuencia pura, ver la respuesta y analizar digamos, las relaciones de magnitud y fase. Y decir, ok, exactamente me está dando la atenuación o la ganancia que quiero en esta frecuencia. Esto incluso uno lo hace como un test bench, no sé, le mete unas 4, 6, 10 frecuencias, pueden ser armónicas, y lo tira en un ciclo y ok, tira todo y dice ok, vean mis 4 frecuencias de entrada, aquí están mis 4 respuestas, relaciono magnitudes y fases y ok, este filtro está funcionando tal como yo quiero que quede. Ahora sí, tirémoslo allá a trabajar con el audio, con la señal que yo quiero trabajar. Entonces, por eso me interesa tantísimo. Esas señales, esas frecuencias de test bench, digámoslo así, se sintetizan así. Esta era la tarea para, digamos, empezar a ir, y se tienen que sintetizar en F minúscula. Porque recuerden que cuando veamos
los espectros de magnitud de nuestros sistemitas, filtros, lo que sea, son espectros en tiempo discreto, que van de menos pi a pi. Esa funcioncita, no sé, de hecho por aquí, esa funcioncita es la que, vamos a ver, yo aquí tenía unas que esperaba tal vez llegar hoy. Estas. Yo solo la puedo interpretar, o digamos, la forma de manejar, aquí tengo, es un sistemilla, un espectro de entrada, un espectro de respuesta de frecuencia y un espectro de salida. Esta funcioncita está mapeada en ese rango. Entonces yo llego con una frecuencia F minúscula y la multiplico por 2pi y la ubico en un punto acá. Y según ese punto, entonces yo digo, mi filtro debería ser esto. Voy y lo programo para ese F minúscula, corro el algoritmo para un segmento suficiente para que pueda ver, digamos, la respuesta de estado permanente funcionando y comparo. Ok, algo no me salió bien. Esa es la forma, porque de hecho los algoritmos de DSP, al final muy probablemente los errores de que yo tipee mal una función o algo así, me los dice el mismo compilador, el mismo, cuando estoy, digamos, probando, digamos, la función. Pero los errores fuertes es si en el algoritmo, en algún lado, que iban más, puse menos. Me doy a entender por dónde es tan importante eso para dónde iremos. Pronto, pronto, pronto. Aquí preguntan lo que quieran, de verdad me interesa mucho. Va a ser de las cosas relevantes, importantísimas, más que pensar en la tarea. Y estas señales a nivel discreto que sinteticemos serán nuestras señales de test bench para arriba y para abajo, cuando probemos cualquier sistemita. Entonces, de verdad yo necesito que esa señal exista formalmente, matemáticamente, a nivel discreto, como la cajita que les mostré, para que pueda usarla ahí, para un montón de cosas. Aquí era un propósito de, sin hacer, que pasándoselo a la señal sound, entonces representara un tono auditivo específico, armónico. ¿Ok? Ahí veré, vamos a ver, digamos, me preocupa, vamos a ver, me preocupa era que no entendieran y espero que ojalá aquí los que están, que ese es el problema también, no están todos y hay algunos que andan por ahí un poco, ¿ok? Entonces, estas cosas son muy importantes, era tratar de que lo comprendieran. Y con respecto, digamos, a la tarea, voy a pensar a ver cómo hago porque la tarea sí no fue una muy buena tarea en general. Voy a ver si se me ocurre alguna forma, vamos a ver, una forma que no sea obsequiar, alguna forma de arreglar, de que al final, digamos, con las tareas digamos, no sean tan perjudicados, pero proporcionalmente, los que están muy bien, no es que los malos van a llegar igual, no. Voy a ver. Entonces, pero por ahora, esa tarea, digamos, está así, intentaré buscarme, idear una forma de que puedan reponerse con las que faltan, pero con trabajo, ¿ok? Porque sí, la tarea fue a nivel de promedio un poco baja. Porque obviamente, eso sí, también quiero que sea claro. Serán 3 ejercicios, pero el peso
que cada uno no era proporcional, así equivalente, no era que cada uno valía un tercio de la tarea. La primera tarea era, no sé, 5 minutos de programarla sin pensar mucho. El primer ejercicio. El segundo era un poco más y este tercero era el ejercicio que yo quería ver, digamos, los detalles importantes bien manejados. Entonces, por eso también, al ser el más importante para mí, y también el no sencillo, porque tenía que manejar varias cosas, tenía un peso mayor. Vamos a ubicarnos un poquito, entonces, un ratito con la parte del curso y ver un poquito de materia, para ir avanzando y esta semana ya dar un golpe de avance. Recuerden que estamos como en la segunda parte de la miniserie de frecuencia, de 3. La primera parte fue muy matemático en las herramientas de las series y transformadas entre tiempo discreto y continuo y frecuente, y frecuencia. Esta segunda parte es, con esas herramientas, trasladarnos digamos, al ambiente de los sistemas LTI que teníamos previamente. Y todo lo que ya sabemos de sistemas de tiempo discreto, sabemos bastante. Y tenemos ya, digamos, un background ahí fuerte. Entonces, volver a ese punto, pero con la mochila llena de Fourier, ¿ok? Avanzar con eso para poder entonces comprender las estrategias y técnicas de diseño y los propósitos de los sistemas que vamos a poder, digamos, definir. La tercera parte, que esta es la que esperamos posiblemente la próxima semana ir hablando de ella, es la FFT o DFT, y ahí veremos esa parte, ¿ok? Que es muy útil, uno de los algoritmos más utilizados para el manejo de frecuencia, en muchos casos. Y con casi todas las bibliotecas disponibles en la mayoría de los lenguajes. ¿Ok? Ahora, la semana anterior, la última parte, el jueves anterior, estuvimos viendo un poquito, ok, cómo entonces, si tengo un sistemita, ver como su respuesta en frecuencia. Hicimos solo como un par de ejemplos muy típicos o muy sencillitos. El último que hicimos fue el de media móvil. Mira, esta es una ecuación que yo podría programar, un filtro de media móvil de 3, de 3. So, algorítmicamente sencillo, e interpretamos su efecto con una señal a nivel de frecuencia, buscando su h de omega y tratando de ver su respuesta de fase y magnitud. Entonces, de pronto ver esa gráfica relacionada a ese sistemita, a ese algoritmo en tiempo discreto, ya nos dice cosas. ¿Ok? Hoy vamos entonces a trabajar, seguir en esa parte, tratando de ver cómo se acopla con algunas cosas la parte de Fourier, con nuestro conocimiento de sistemas discretos, ¿ok? Incluso hicimos un diseñito. Ah, bueno, esto es importante, quiero repasarlo porque, con la intención de reforzar el concepto. Si usted tiene un sistema LTI, ese sistema tiene una respuesta en frecuencia, h de omega. Si yo le pongo en la entrada una señal, se llaman, algunos autores, algunos libros le llaman señales eternas, de que, digamos, de que existen desde la muestra menos infinito a infinito. O sea, eso es como matemáticamente nada más, digamos, posible. O aproximable en la práctica, cuando la señal ya tiene mucho rato de existir. Si esa señal tiene una frecuencia única, esa frecuencia sobre el sistema va a escalarse por la respuesta del sistema en esa frecuencia, el h de omega en ese punto. Entonces eso fue lo que hicimos, interpretar ese concepto con unos casillos. Ese caso era el que habíamos visto, ese era un sistemilla de un polo, y 3 frecuencias, frecuencia 0, frecuencia pi medios y pi. Entonces el sistema va a escalar esas señales por la magnitud y fase que produce la respuesta en frecuencia en esas 3. ¿Okay? Es un caso sencillo porque son 3 frecuencias aisladas y nuestras señales que vamos a trabajar o que vamos a usar pues no son tan sencillas como 3 frecuencias ahí aisladas ubicadas en la entrada. Entonces vamos a ver otros casos y esa es la parte que vamos a empezar, algunas ideas.
en esta parte. Vamos a ver. Lo primero, que eso ya sí sería lo de hoy. Este fue el diseñillo que habíamos hecho al final. Entonces, esto es lo que ya vamos a hacer a partir de hoy. Dar unos 40-45 minutos de esta parte de materia. ¿Ok? Respuesta transitoria y en régimen permanente a entradas sinusoidales. ¿Ok? Aquí vamos a ver, la idea es ponerle a un sistema discreto de estos. ¿Qué pasa si le pongo una señal de entrada? Que inicie, que no sea eterna. De hecho, aquí el concepto es que no sea, digamos, eterna. Que existe matemáticamente desde menos infinito a infinito, sino que existe en un momento. Que eso se puede ver como cuando el algoritmo empieza. De hecho, eso es lo que pasa siempre, lo vamos a ver aquí cuando entonces un algoritmo arranca. En la primera muestra, digamos que si yo le paso una señal sinusoidal, como que la señal empieza a existir en ese punto. ¿Cómo interpretar lo que va a generar el sistema? ¿Ok? De ahí en adelante, a partir de un inicio, que llamémosle n sub 0, o n igual a 0. Para entender eso, para tratar de visualizar qué sucede en una cajita de estas cuando le ponemos una señal de frecuencia pura, pero a partir de un instante vamos a tomar ese ejemplo. Ese es un caso muy particular. Un sistemita muy sencillo de orden 1, es una ecuación recursiva de orden 1, y una señal. Vean que exactamente esa señal es de una frecuencia omega. Es un exponencial complejo que oscila a una sola frecuencia. Pero al estar multiplicado por el U de n, estoy como tratando de hacer un análisis qué pasa en estos sistemas cuando arranca en un punto específico. El U de n me va a permitir que el arranque sea exactamente en la muestra 0. Quiero ver qué sucede de ahí en adelante. ¿Cómo son las respuestas de estos sistemas? ¿Ok? Ya con lo que sabemos, deberíamos de tener más o menos la idea de qué sucede. Vamos a ver. El sistemita entonces tiene una ecuación de este tipo, era, creo que estaba como A, vamos a ver. Ok, sí. Ay, disculpa. Es un A y de n menos 1 más un x de n. Creo que x de n va multiplicado solito. Okay, sí. Entonces, lo que quiero ver es cómo sería la respuesta que produce el sistema. ¿Okay? Ahora, la entradilla que queremos visualizar tiene una característica importante. O sea, no es cualquier entrada, es que tiene una frecuencia única y que va a iniciar en un punto específico. La muestra 0, los valores. ¿Ok? Es como que si el sistemita está ahí, y a partir de la muestra 0 ya tengo un valor en la entrada. Vean que esta ecuación de diferencia, si yo la paso a z, el h de z de esta funcioncilla es muy simple. ¿Ok? Incluso noten que esto es una función racional directa, donde incluso podría haber la función de respuesta al impulso. El h de n de esta funcioncilla, eso es un a a la n por u de n. Es un polo real. Nah. Entonces este sistemita tiene por aquí un polo. Es estable solo si a es menor a u. ¿Ok? Con lo que hemos visto, incluso la respuesta en frecuencia de este sistemilla debería ser esta función. Es evaluar la transformada z sobre el círculo unitario mientras el círculo unitario esté dentro de la roca, la región de convergencia. Entonces converge en el círculo unitario la función h de omega sobre hz, en ese pequeño dominio, ¿ok? Entonces, ¿recuerdan
que este sistemita es un sistema tipo IR, ¿verdad? Estas ecuaciones de diferencia son sistemillas I y R, respuesta al impulso infinita. De hecho, aquí lo estamos viendo, el H de n es una sub n a la n hasta el infinito. Al ser un IR, significa que hay una forma de implementarlo a través de una ecuación recursiva, que es la que está aquí, la primera, pero depende de condiciones iniciales. Entonces, vean que para la entrada, como empieza en la muestra cero, digamos que aquí existe un valor que es necesario para un análisis de este sistemita, de este escenario, en este caso. Llamémosle al y de menos 1 la condición inicial. Podría ser 0, podría no. Ya, pues vamos a asumir que no es 0. ¿Ok? Si yo quisiera incluir esa condición inicial, recuerden que para eso nosotros desde el lado de z podemos trabajar con la transformada z unilateral. Entonces, ¿qué es lo que me hace la transformada z unilateral? Agarrar esta ecuación y generar una ecuación en el dominio z que incluya la condición inicial. Porque aquella que usé para generar aquí el h de z, esta fue bilateral. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Que aquí adentro, el z a la menos 1 por y de z, no incluye, porque este y de n menos 1 es como si la señal se retrasara una muestra, no incluye la muestra que estaba en la posición menos 1 de la función original, que ahora sí está de 0 en adelante. Y había que incluirla manualmente. Haciendo un repaso mental de las cosas de esta parte, ¿ok? De z. Teniendo esta ecuación, yo puedo encontrar cómo se define la salida del sistemita en z, ¿ok? ¿Cómo calcularía yo eso? Bueno, primero aquí el grupo z. Y todo el otro lado para poder hacer un despeje de la salida. Entonces aquí quedaría como a y de n menos 1. ¿Ok? Paso a dividir, porque el objetivo es porque esto que estamos viendo es intentar ver qué responde el sistema para este caso. Ya que es un caso que tiene un fin específico, es identificar cómo son los sistemas LTI para cuando tenemos cosas como estas en la entrada. Eso es lo que queremos llegar a la conclusión. Tratar de ver qué hacen estos sistemas cuando llega algo como eso. De esa naturaleza. Aquí tendríamos un a por y de menos 1 dividido entre este término. Y aquí noten que esto es el h de z. Entonces, la respuesta del sistema, de hecho voy a darle vuelta. Voy a poner entonces h de z por x de z más este término. Pero era así. ¿Recuerdan cómo se llamaba esta parte de las respuestas de los sistemas LTI? ¿Cómo se llama esta parte? Estoy haciendo, lo respondan en sus mentes ahí, ¿ok? Esta parte se conocía como porque es lo que produce el sistema de acuerdo a la entrada. Y esta de aquí es la respuesta. Natural, que también incluso a veces la respuesta natural se le conoce como la respuesta de entrada cero, porque solo depende, o sea, no depende de la entrada, es como asumir que la entrada sea cero. Y esta otra, la primera, es la respuesta que llamamos de estado cero, porque si la condición inicial, que es y de menos 1, fuera cero, solo tendríamos esta componente, del lado izquierdo. Cuando, usando las propiedades de la transformada z, esto en el tiempo, ¿cómo se ve? Que la respuesta del sistema sería igual
Si lo ponemos en forma general, h de z por x de z, en el tiempo esto sería como h de n convolución con x, ¿verdad? Propiedad transformada z, multiplicar en el tiempo, convolución. De hecho, la respuesta forzada es la convolución x con h en el sistema. Más, en este caso, esto es digamos, es una fracción simple, nada más que tiene un par de constantes, es a y de menos 1 es una constante, y eso transformado al tiempo es un a a la n por u de n. Incluso entonces, estos sistemillas generan este tipo de respuesta. Sumo estas dos a y y de menos 1 por u de n. Vamos a tratar, entonces, en este caso, de analizar qué sucede con este tipo de entrada sobre esta ecuación. Analizando la convolución. ¿Ok? Esa es la que quiero, digamos, visualizar, digamos, qué sucede ahí. Entonces, voy a traerme, porque aquí nos quedamos casi sin espacio, esta ecuación de acá. Y hacer el análisis con nuestro x de n particular. Era por u de n, ¿ok? Esto es una convolución, ¿ok? Aquí hay un par de cosas importantes. Bueno, nuestra convolución sería desde menos infinito, así conceptualmente sería h de k por x de n menos k. Okay. En nuestro caso, recuerdan que la respuesta al impulso era a la n por u de n. Noten que este es el caso cuando ambos, o sea, este es el caso cuando tengo una señal causal, sistema causal. Ambas empiezan de cero en adelante a existir. Cuando sucede esto, la convolución no tiene que evaluarse de menos infinito a infinito en las multiplicaciones. Todo eso está en la materia, pero estamos repasando un poco, haciendo esto usando de todo un poco. Si el sistema es causal, en la convolución, como yo tengo h de k, para todos los k negativos, estaría multiplicando cero, entonces eso es innecesario y eso es igual a decir que empezamos en cero. Entonces, este que empieza en cero implica causalidad en el sistema. Y la entrada, como tiene que invertirse y desplazarse, más bien, digamos, los ceros quedan como al lado derecho. Resulta que exactamente los ceros quedarán dependiendo de cuánto desplace en n. Entonces, hay hasta ese n es donde tendré valores en x que multipliquen a h y que juntos no sea 0. Entonces, por eso es que la convolución se transforma en una suma finita. Y hechos por los efectos de causalidad. ¿Quiénes son nuestras señales? Entonces aquí sería a sub k, que es el h, y el x sería un a por e a la j omega, y aquí vendríamos con la variable, y la variable tendría que ser n menos k. ¿Okay? Ahí estoy plasmando la entrada particular. Entonces, intentando resolver esta sumatoria, que no está, es fácil. A es constante, sale fuera de la sumatoria, lee la j omega también. Porque lo único que queda dentro es lo que depende de k. Y tengo una sumatoria desde 0 hasta n. Y aquí sí queda un a, e a la... Vamos a ver qué queda aquí. Así, ¿verdad? Resulta que esa sumatoria es una de las más conocidas en esta parte que nos topa uno cada rato. Y es el tipo de sumatoria que es un a a la k desde k igual 0 hasta n. Resulta que la convergencia de sumar todos esos términos es muy conocido y es este término. Si usamos ese resultado, esa sumatoria de potencias finita, ¿cuál sería la respuesta de este sistema? Entonces sería a y a la j omega n
Aquí tendríamos un 1 menos a e a la menos j omega. Ese es el 1 menos a. Y aquí quedaría como 1 menos a la n más 1 e a la menos j omega n más 1. Aquí más, esto todavía lo estamos aquí arrastrando. Voy a agarrar esto, que ya sería la respuesta al sistema, voy a agruparlo en 3 partes y vamos a intentar interpretar cada una de las partes. Entonces, una de las partes va a ser a e a la j omega n, 1 menos a e a la menos j omega. Entonces, esta es la parte A, menos, digámoslo así. La parte B sería a e a la j omega n por e a la menos j omega n más 1. Y la última. O sea, este sistema LTI con esa entrada particular, cuando se la pasemos por la entrada, va a dar una respuesta que estará compuesto de 3 partes. Matemáticamente, esta sería para este caso. Tratemos de identificar la naturaleza de cada una de las partes. ¿Ok? Esta de acá, recuerdan que si el sistema sería estable si el valor absoluto de A es menor a 1, ¿verdad? Para que sea aplicable, funcional para nosotros. Si partimos de que esto se cumple, noten que esta le llamamos, eso es la respuesta natural, ¿verdad? Hace un ratito. Vean que la respuesta natural, en un caso de estabilidad, es una respuesta transitoria. ¿Por qué llamamos de que es transitoria? Porque conforme avance en las muestras en el tiempo, va desapareciendo el valor. Incluso si la condición inicial fuera 0, esta componente no estaría en la respuesta que da ese sistemilla. ¿Ok? Ahora, aquí me comí a alguien, ¿verdad? En esta segunda parte. Cuando multipliqué esto, aquí me faltó un a la n más 1. Esta parte de acá, juntas, la primera y la segunda, corresponden a la respuesta forzada. Pero noten que esta parte de la respuesta forzada es transitoria. ¿Por qué? Porque vean que ahí tiene un a a la n más 1, que conforme n crezca, hace que esta componente te crezca hacia 0 en magnitud. Sí es oscilante porque depende de la j omega. O sea, tiene una forma, una naturaleza similar a la entrada, pero desaparece. Va disminuyendo su efecto. ¿Y qué pasa con la parte 1? Esta es la respuesta de estado permanente. ¿Por qué de estado permanente? Porque no desaparece en el tiempo. Y noten algo muy particular de este caso. ¿Recuerdan? En la página anterior, ¿cuál era la respuesta en frecuencia de este sistemilla fácil? Era 1 entre 1 menos e a la menos j omega. Esa es la respuesta. Y noten que la respuesta de estado permanente, en este caso, es igual a la entrada, que es a e a la j omega n. Esta es la entrada, multiplicada por h de omega. Esto fue lo que vimos en la clase anterior al final. Pero esto era para las señales que se les suele llamar señales eternas, o que han existido siempre. Si eso entra en un sistema, la respuesta es la misma señal por la respuesta en frecuencia. Entonces, aquí es una de las cosas, este análisis
va a ser, digamos, importante recordar siempre. En algunas veces, aunque lo recordemos, puede que a nivel práctico se pueda despreciar y que pueda ser, digamos, que nosotros programemos los sistemas y que no sea relevante recordar esto, pero hay ocasiones que sí. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cuando usted pone una señal, y en este caso la prueba es como una de frecuencia fija, entonces es fácil de ver el análisis matemático. Vamos a tener respuestas transitorias y podríamos tener respuestas de estado permanente. Voy a tratar de visualizar esto con unas gráficas, y que creo que me quedo en vacilona. Al menos creo que muestra lo que quiero, digamos, ejemplificar. Es el mismo ejemplo. Estoy agarrando la misma ecuación de diferencias. Y la prueba no la voy a hacer con un exponencial complejo, pero voy a hacerlo con un sen de frecuencia fija. Es igual, en principio, pero que inicie en una muestra cero. Aquí tengo el vectorcillo para generar la señal. La síntesis, de nuevo, esto es lo mismo de la tarea. Voy a generar el vectorcillo de prueba. Entonces aquí tendrá un f minúscula 1 entre 20. Esta es la señal que vamos a probar en esta ecuación de diferencias. Primero voy a plotear la señal para verla. Ese seno discreto. ¿Ok? Luego, según la función, que aquí sería una función esta de ¿qué? 100 puntos. Calculo el tamaño de X para usar su longitud. Eso era para que pudiera usarlo en función de lo que yo quisiera ponerle aquí el tamaño. 99, 200, lo que sea. Para generar el vector de salida. O sea, es que voy a procesar esa señal. La voy a pasar por el sistemilla con ese vector donde voy a guardar los datos de salida. Aquí voy a guardar en dos vectores los coeficientes de la ecuación de diferencias. Son dos vectores de grado 3. O de 1 por 3 significa que me podrían permitir, así como está, programar un sistema de orden 2. De hecho, es que así es como se programan los sistemas de orden 2. Una forma. Para poder programar esa ecuación de diferencia necesito variables para condiciones iniciales en cada punto de los cálculos. Entonces, si fuera completo necesitaría las 4. En nuestro caso, solo voy a usar este, porque la ecuación es muy simple. Las otras están en 0. Tanto las de la entrada como la de y de menos 2. Entonces sería cargar las condiciones iniciales para empezar el cálculo. Aquí tengo las coeficientes. Vean que aquí puse un punto 4. Este es A sub 0, que siempre es 1. Más bien, ¿cómo es? ¿Sabes aquí? Sí, este debería ser 1. Porque la tenía 0. A sub 0, A sub 1, A sub 2, es 0. Y B sub 0 es 1, 0 y 0. Y aquí está la ecuación de diferencias. Normalmente hay un parámetro de ganancia que es que esto está programado justo como después tenemos que usarlo cuando diseñemos esta parte. Aquí no está haciendo nada porque al final solo multiplica por 1. Entonces, digamos, ignorando esto, eso solo está porque es como un código que sirve para cuando sea diferente de 1 SG. Aquí está la ecuación de diferencias. Nosotros prácticamente, como hay un montón de ceros, solo estamos usando este aquí es el valor que podríamos poner punto 4, punto 2, punto 8, punto 9. Tiene que estar entre 0 y 1. Bueno, podría ser entre menos 1 y 1. Y B sub 1, que es el que multiplica la muestra actual de cálculo. Y B sub 1, B sub 1 es este valor. Y el y de menos 1 es A sub 2, que es este.
y entonces yo calculo la salida para la iésima muestra. Este valor queda ya almacenado en el vector de salida, que es el vector donde va a quedar guardado todo el proceso completo de la entrada, procesamiento de la entrada. Y eso sí, antes de ir al siguiente ciclo de cálculo, yo necesito trasladar que en y de menos 2 quede y de menos 1, y en y de menos 1 guardar el valor que acabo de calcular. En este caso, esto es innecesario, porque es un sistema de orden 1, pero no quise quitarlo porque esto es un caso genérico de orden 2. Procesa todos los datos, genera la respuesta y la ploteo. Estoy detallándolo, incluso después nos va a pasar porque esta va a ser la lógica de programación prontamente usaremos. Entonces aquí estoy generando una señal a nivel discreto y procesando por un field una ecuación de diferencias con un caso específico. Voy a empezar con punto 8, un punto más o menos medio. ¿Alguna duda con esto? Vamos a ver qué sale. O sea, que esta gráfica no es. Voy a quitarla así. Solo uno. Esta. Un segundo que me la tiro en la otra ventana. Ahora sí. Esa es la entrada y esa es la salida. Noten el inicio. En el inicio hay una forma, hay unas muestras medio loco el asunto, ¿verdad? El arranque de cualquier sistema, cualquier filtro, cualquier procesamiento en una ecuación de estas, como existen respuestas transitorias que pueden ser dependientes de la condición inicial o pueden ser dependientes solo de la parte de la respuesta forzada. La respuesta cuando uno arranca siempre es, digamos, una respuesta que todavía no es lo que uno espera. Ahí, o sea, lo que tenemos es, tenemos valores todavía medio locos. Pues el inicio siempre, hay que entender que cuando uno arranca el algoritmo, con cualquier caso, al inicio va a tener valores, digamos, fuera de control, llamémoslo en una parte así. Vean que ya llega un punto donde ya se estabiliza bastante. Vean que la señal es de magnitud 1 y al final esta señal ya es de estado permanente y tiene magnitud como 0.55. Pregunta, ¿por qué se atenúa? Porque a esa frecuencia que está en la entrada, el sistema responde con con un desfase, con una atenuación o amplificación. Vean que esta es la respuesta en frecuencia. ¿Recuerdan? Vean que la de estado permanente, la entrada se escala por h de omega. Vean que en nuestro caso el f era punto ¿qué? 0.55, ¿verdad? F era 1 entre 20, perdón. Entonces el omega es 2pi por 1 entre 20. Pi décimos. En el h, ¿cuánto sería, digamos, el h de pi décimos? Para ver si sería. Tiene una magnitud y una fase. Ay, suave que lo tengo en gramos. Aquí están los gramos. Para la calculadora.
El A era 0.8, si no me equivoco. Vamos a ver, sí, creo que sí está arriba. ¿Y qué pasó si expidecemos? Ese error está claro. Aquí algo toqué mal. Ok, está como loca, pero no sé, ya se arregló. 0.56, un ángulo de 0,13 radianes, no son grados. 14 prácticamente. ¿Ok? Esta es la respuesta de magnitud. Y vean que es consistente con lo que está mostrando. Entonces, vean que incluso ya podemos estar viendo una ecuación recursiva, viendo su efecto en respuesta a frecuencia, entendiendo cómo ver el h de omega de esa ecuación. Esa es la diferencia. ¿Todos claros acá? ¿Qué pasaría? A algunos se le ocurriría qué efecto produciría si el polo en lugar de ser 0.8 lo pongo 0.99. Estas son de las cosillas que empezamos entonces a ir aprendiendo cosas. ¿Qué pasa si lo pongo a 0.99? Sale eso. ¿Qué estamos viendo ahí? Que la respuesta transitoria todavía en ese intervalo está súper visible todavía, su efecto. En 100 muestras todavía eso está dando, digamos, esa consecuencia, no sé. Voy a, no sé, cuadrupliquemos esas muestras, a ver qué tal. Vean que ya aquí ya pareciera, aunque no se ve todavía una respuesta de estado permanente. Todavía se ocupa un montón más. Voy a poner, vamos a ver esto. Aquí. Ven, ya más o menos, después de 500, 600 muestras, ya se empieza a ver la respuesta de estado permanente. Entonces, un polo, entre más cerca esté de la zona de inestabilidad, de la frontera, estamos acercándonos mucho a 0.1, produce efectos transitorios más visibles, más tangibles en la respuesta. Todo claro. Traten, esas son las cosillas que hay que, con tiempo, hay que irlo recordando y son útiles porque son los detalles valiosos cuando uno, digamos, trabaja en esta parte y cuando lo vamos a programar al final en estas cosas. Por ejemplo, ¿cuál sería entonces el efecto? En lugar de ponerlo en 0.8, 0.99, entonces lo paso a 0.5. Y para ver la comparación voy a volver a poner las muestras que teníamos al inicio, 99. Entonces vean que este polo sí produce un efecto aquí al inicio, pero muy rápido este efecto desaparece. O más rápido que en el caso anterior, cuando el polo estaba en 0.8. Quizás hay otro efecto que podríamos ver, que no sé si estaba, vean que la condición inicial yo le puse -1. Si la condición inicial tuviera un valor muy grande,
también habría un transitorio mayor. Ven, aquí hay unos valores de muestra un poco locos de una forma más grande que hace que se note un transitorio más brusco, y más con un efecto más, poco mayor, digámoslo así. Entonces vean el efecto de las condiciones iniciales y la ubicación del polo es trascendental. Entre más cerca del círculo unitario tiene transitorios más largos. Entre más lejos del círculo unitario, hacia adentro, por supuesto. ¿Qué pasaría si, vamos a ver, vamos a ponerle una loquera así, vamos a ver, ¿dónde está el polo en 1.1? Vean, en 100 muestras ya esto va aquí por 1.5 por 10 a la 5. Una señal acotada, sanita, normal, la salida de un desastre. Y en uno, una señal ahí un poco rara. Preguntas. Vean las condiciones iniciales. Este era el punto 8 original, pero con una condición inicial bastante alta. Si le quito esta condición inicial, por ejemplo, y la pusiera en 0, solo tendríamos el transitorio producto, digamos, del polo. ¿Estamos bien? Ok. Aquí hay un resumen de los pasos y de las... Ok. Nosotros vimos que en tiempo discreto tenemos señales periódicas, ¿correcto? Y usamos el n mayúscula para definir el periodo de una señal de este tipo. Vamos a tratar de analizar y visualizar qué sucede en estos sistemas si yo le pongo una, o sea, sistemas LTI con un H de omega. Prácticamente esa es la diferencia. Hacia atrás ya habíamos visto sistemas LTI mucho, pero aquí queremos ver a un sistema LTI ante el concepto de la, o ante la el enfoque de frecuencia, más bien. Ahora sobre una señal periódica, de cualquier forma, no sinusoidal, de una sola frecuencia, periódica, o cualquier otro tipo, cualquiera que podamos sintetizar en nuestra famosa serie de Fourier para señal en tiempo, para tiempo discreto. ¿Recuerdan? Lo particular de esta serie es que claramente es para funciones periódicas, de periodo n mayúscula. Para un periodo n mayúscula solo van a existir n elementos de la base de Fourier que se pueden usar para combinar. Si fuera periodo 4, 4 funciones exponenciales útiles para sintetizar la función con sus 4 coeficientes. Entonces, en ese caso, si uno pega esto con lo que vimos atrás, ¿qué particular tiene o cómo podríamos interpretar la respuesta de un sistema para esta entrada? Ok, esta entrada va a estar compuesta de, digamos, un n igual a 4, para verlo como algo sencillo. Después lo podemos ya generalizar. ¿Qué pasa si n mayúscula es 4? Voy a rayar acá. Digamos, si yo tengo una función periódica de 4, de periodo 4, esta serie serían 4 funciones que se suman. Una síntesis de 4 funciones. Cada una de las 4 funciones son, digamos, eternas, porque estarían definidas para n desde menos infinito a infinito. O sea, matemáticamente para nosotros,
las funciones periódicas tienen que existir de menos infinito a infinito. Entonces calza en la idea de que la palabrilla esa de funciones eternas. Las 4, digamos, serían eternas. Y las 4 tendrían una frecuencia particular cada una. Por ejemplo, si fuera 4, ¿cuál sería, digamos, el omega? ¿Cuáles serían las 4 frecuencias? Omega 0 sería 2pi entre n, o sea, sería 2pi entre 4 por 0, o sea, 0. La otra frecuencia sería 2pi entre 4 por 1, o sea, pi medios. La otra frecuencia sería 2pi cuartos por 3, 2pi tercios. Eso aquí. 2pi tercios es. Y la última sería 2pi cuartos por... No, aquí hice algo mal, ¿verdad? Me brinqué un número y hice una mezcla horrible. Ok, ahí, para arreglar eso. Sería, la segunda sería por 2, entonces esto quedaría como pi. También aquí también. Y la última sí sería ya por 3, 0, 1, y este sería 3, 3, 2 pi tercios. ¿Ok? De hecho tiene mucho sentido. Recuerden que a nivel discreto solo tenemos un rango de 0 a 2 pi. Que lo podemos visualizar en la variación polar sobre el plano Z, digámoslo así. Y recuerden que la serie de Fourier lo que hace es tomar todo el rango aprovechable de 0 a 2 pi, lo divide entre el número n. Entonces, de 0 a 2 pi dividido entre 4 es pi medios. Entonces, va a haber una función en 0, digamos, otra función en pi medios, otra en pi y otra en... No son polos, pero son como marcando las frecuencias a nivel polar. Pero son 4 frecuencias eternas, para que representan a una función eterna. Significa que el sistema, si yo agarro un sistemilla de TI, cualquiera, y le pongo una señal periódica, cada componente de la serie va a tener una respuesta particular. Entonces, por ejemplo, llamémosle y sub 0, no, más bien, ¿cómo es? Sí, agarremos x0 de n y llamemos que esta va a ser c sub 0 por e a la j omega 0 n. Omega 0 es 0, ¿verdad? Entonces esto es c sub 0. Esta es la entrada. ¿Qué respondería el sistema para esa entrada? ¿Cuál sería el y sub 0 de n? Como es una señal eterna, lo vimos, fue lo que vimos en la última parte del jueves y lo repasamos hoy al inicio. Lo que vamos a tener de respuesta sería la propia entrada escalada por la respuesta de frecuencia 0. Obviamente, tratar de visualizar a esta cajita que tiene una respuesta. Eso es lo nuevo de esta parte. X1 sería un C sub 1 por E a la J pi medios. Esto tiene que producir entonces una respuesta que estaría entonces C sub 1 por E a la J pi medios. Pi medios de n. ¿Por qué? Por la respuesta de pi medios. Entonces, esto, si combino las 4 funciones y sub 0 de n más y sub 1 de n más y sub 2 de n más y sub 3 de n como la respuesta del sistema, la respuesta del sistema es otra serie de Fourier al final, de la misma base de frecuencias, solo que escalada en fase y magnitud los coeficientes. Entonces aquí esta matemática es lo que representa ese ejemplo empírico, no empírico, ese ejemplo particular, o esa forma que se los expliqué. Cualquier señal periódica en un sistema de estos, cada componente de la base que se representa en la serie de Fourier tendrá una respuesta particular
Aquí la estamos representando como la késima función de respuesta, donde será igual al coeficiente de la serie por la respuesta de frecuencia del sistema en esa frecuencia del coeficiente por el exponencial propio de ese coeficiente. Si sumamos todos, la respuesta al final es una serie de Fourier, tiene unos coeficientes nuevos, esto es lo diferente, esto es lo que modifica el sistema, de hecho, el D sub k. Y D sub k se calcula como los coeficientes originales de la entrada por el escalamiento de la respuesta de frecuencia, tanto en fase y en magnitud. Pero la parte interesantísima es que la base de la serie se mantiene, o sea, n sigue siendo 4. Significa que, ok, para concluir, y ahorita lo vamos a ver en un script, ahí que tengo un codiguillo. Un sistemita de estos, cuando usted le pone una entrada periódica, va a responder de forma periódica. Y la respuesta tendrá el mismo periodo que la entrada. Claramente, al modificarse los coeficientes por el sistema, la forma de la función cambia. Pero se mantendrá la periodicidad y el mismo número de muestra de periodo. Siempre. Un sistema LTI es incapaz, y de hecho ese es el punto. Un sistema LTI, o sea, que sea lineal e invariante en el tiempo, es incapaz de modificar el periodo de una función que entra. O de modificar la naturaleza periódica, incluso, de la señal que ingresa. No puede. Si eso sucede es porque más bien es un sistema o no lineal, o invariante en el tiempo, o otra cosa rara, que no calza con que sea LTI. Veamos esto aquí. Este fue el script y ahora esto se los voy a poner en el Tech Digital, la carpetilla de la semana, que sería 6. Voy a agarrar este mismo código, es un reciclaje. O sea, esta misma sistemilla. Voy a agarrarlo, copy paste, y voy a hacer una segunda prueba. El mismo. De hecho, voy a ponerle aquí un polo, digamos, punto 8, un punto ahí medio intermedio. Una condición inicial, punto 1. El resto es idéntico. Pero, ¿qué vamos a usar? No vamos a usar la senoidal que usamos en el caso anterior. Entonces, aquí voy a usar dos pruebas. Esta señal, un -1 a la n. Todos de acuerdo que un -1 a la n lo que hace es 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Eso es una función periódica de n igual 2. Si yo le paso eso al sistemilla, según la teoría, deberíamos tener una respuesta que sea periódica y de periodo 2. El sistemilla funciona, lo tenemos programado, veamos qué hace, nada más. Ven la entrada. -1, 1. -1, 1. Vean que aquí al inicio hay un efecto transitorio. Eso es algo que no lo podemos evitar. De las cosas que hay que ir entendiendo siempre. Y noten que al final ya tenemos, pareciera una respuesta de estado permanente. Y vean que la respuesta también es un intercambio entre 5 menos 5, 5 menos 5. Incluso aquí todavía aparece, no hay, era la imagen. ¿Qué hizo el sistema? Escaló la señal. De hecho, es que vean que un -1 a la n, esto es una señal que tiene, creo que solo tiene frecuencia 0 y pi, una cosa así. Pero vean que la periodicidad es 2, vean, si usted agarra esta muestra y esta, ya la siguiente es la replicación periódica. Pongámoslo más interesante, porque esto es muy más sencillo, pero todavía no hace tanto, no puedo ver tanta cosa. Voy a agarrar esta. Esta es una señal un poquillo
La pregunta es ¿por qué es periódica con 4? Vamos a ver. Si n es igual a 4, una forma sencilla de cómo saqué esa función. Lo que necesito es ponerle una función periódica de 4 muestras. Entonces, si n es igual a 4, recuerda que exactamente fue el caso que les propuse como análisis. ¿Cuáles son las frecuencias? 0, pi medios, pi y 3 pi medios. O sea, una función, 3 pi medios. Una función que tenga periodicidad 4, a nivel de espectro, tendrá estas 4 frecuencias en sus componentes. Si yo visualizara la señal o las señales que tengan periodo 4, serían señales que tienen que ser C sub 0 más C sub 1 y a la J pi medios por N más C sub 2 y a la J pi por N más C sub 3 y a la J 3 pi medios de N. Hay muchas señales periódicas de 4. ¿Cómo? Cambiando los coeficientes. Eso es un hecho. Ahora, a nivel de ahí, yo en la programación, para ahora entender por qué es la señal que puse ahí, este a la J pi medios es igual a J a la N, porque a la J pi medios es J a la N. Y a la pi medios, esto es igual a C sub 2 por menos 1 a la N. Y este es igual a menos J a la N. Nada más, para que vean que yo no los puse como exponenciales, porque calzaba muy fácil con J y menos 1. Ahora, sí, eso sí hay que tener cuidado para que x de n sea real. O sea, si yo quiero que x de n sea una función real, hay una simetría que tiene que cumplirse. Recuerden que la función de coeficientes es periódica. O sea, si yo aquí tengo acá, y aquí visualizo, digamos, a los coeficientes de la serie, como es de un periodo de n igual a 4, c sub 0, c sub 1, c sub 2, o c sub... Bueno, no lo voy a poner así, está mal. No tiene. 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Si la función es real, los coeficientes tienen que cumplir esta simetría, la misma simetría hermítica. Ok, cuando la función es real y es de periodo 4, entonces aquí digamos, tengo un valor, y aquí tengo otro, y aquí tengo otro, y no sé, aquí tengo otro. Por poner una idea, esto se replica a nivel del espectro. Si yo agarro el 3, este tiene que ser igual aquí. Si agarro el 2, si agarro el 1. Ok. ¿Cuánto hay de aquí a aquí a nivel espectral? Esto es 2pi. ¿Ok? Recuerdan que los coeficientes, si cumplen esta simetría para que la función sea real, implica que, por ejemplo, C sub 1 tiene que ser igual a C sub menos 1 conjugado. Entonces, para que esto sea cierto, este coeficiente tiene que ser igual a este. Pero este es igual a ¿quién? A C sub 3. Entonces, C sub 1 y C sub 3 tienen que cumplir simetría hermítica. Para que mi función, por eso no puedo ponerle los valores que quiera a este o a este. El C sub 2 no, porque el C sub 2, digamos, es el que queda en el centro. Porque es el n par. Cuando el n es impar, sí queda otro. Se mete otro más y esos dos tienen que tener una simetría hermítica. Entonces, entre estos 4, el 1 y el 3 tienen que corresponderse entre sí por simetría hermítica. Si no tiene ese cuidado, x de n no sería real. Y C sub 0, el C sub 0 siempre va a ser solito, es el valor de promedio, ese como incluso, ese sí es un número, tiene que ser real. Pero no tiene simetría con nadie. Entonces eso es para que vean los valores que yo escogí, que cuidan esos detalles.
yo escogí ponerle este. Noten que este es el menos 1 a la n. Este es el C sub 2, el valor que quiera. No tengo que tener cumplir la simetría. Después, este de acá, 0.6 por j a la n. ¿Ven que ese es 0.6 por j a la n? Y este otro le puse 0.6 por j a la n. Decidí ponerle el otro en 0. A 0, digamos. Ahora, esas 4 decisiones tienen que tener cuidado, por esa razón, para que me salga un x de n real. Ese es el detalle. Si hubiera puesto otras cosas, me sale un x de n no real y no me sirve para programarlo tal como estaba, porque este algoritmo de acá solo recibe ahorita valores reales y procesos se da una salida. El cuidado era ver de que estos dos valores, 0.6 es igual en simetría hermítica, cumple esos dos valores. El conjugado de ese es igual. ¿Ok? Y si uno tiene duda de a la hora de programarlo, cuando plotea, si no daría un error, no funcionaría. Esta es la señal. El plot no, si le paso una señal compleja, no podría plotearlo. Vean que es periódica de 4. 1, 2, 3, 4. 4 es de abajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, es periódica de 4. La respuesta, claramente aquí hay un transitorio de inicio. Y vean que ya aquí se ve como de estado permanente, más o menos, aprox. Y vean que aquí tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La forma, por supuesto que cambia. La respuesta en frecuencia hace una modificación que cada sistema tendría, digamos, su efecto particular. Pero lo que hay que entender es que la naturaleza periódica de la entrada se trasladará a la salida y el número de periodicidad también tiene que mantenerse. En cualquier sistema que yo le ponga algo así. Este es un ejemplo, sí, el más simple, tomado ahí del saquito de sistemitas. Pregunta. ¿Ok? Dos cosas de teoría buenas que sacamos al final, que pudimos ver. Interpretar digamos, visualizar la parte de los transitorios que producen siempre un sistema. No son, o sea, existen siempre y hay que tenerlos ahí en la noción porque a veces pueden ser relevantes. A veces, según la aplicación, el tiempo que duras haciéndose ese o desapareciendo el transitorio es tan pequeño que no es apreciable y podemos vamos a ver, ignorarlo, digámoslo así. Pero existe siempre y puede ser que en ocasiones se afecte o haya que considerarlo. Y lo otro es que si yo le pongo señales periódicas, este efecto. Ok, entonces aquí terminamos. Aquí nada más la próxima, ya vamos a empezar a ver el punto para entrar a la parte de, digamos, la mayor, o sea, el mayor de los casos que vamos a trabajar en respuesta en frecuencia, o sea, en procesamiento. ¿Cómo trabajarán estos sistemitas LTI cuando le pongamos entradas aperiódicas? Cualquier entrada ahí. O que nos interese ponerle y ver qué responde. Eso es para el jueves y un poquito más adelante. Y ya el jueves incluso poder intentar llegar a la parte de la entradilla de filtros. Parte de filtros y de ideales y algunos casos de filtros. Entonces, si no hay alguna pregunta, muchas gracias. Buenas noches. Audio Jungle.